En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen María, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. Santo Domingo, Ruega por nosotros. Bueno, muchas gracias por la presencia. Trataremos de no ser tan complicados en el tema de la simplicidad. Bueno, el tema de la simplicidad del alma. Pensemos lo que decía Santa Teresita del Niño Jesús. Señor, la belleza de la simplicidad os encanta. Ayúdame a practicar todos los días esta hermosa virtud. Pensemos que le agrada al Señor que seamos simples y no complicados. Y lo que vamos a ver que el simple es aquel que busca lo esencial. No se queda en lo superfluo, no se va por las ramas, sino que la simplicidad es reducir todas las cosas a lo único esencial, a lo único necesario. El modelo de la simplicidad es Dios. Dios es el más simple que existe. Por eso, como dice San Ireneo, Dios es simple y no compuesto. En todas sus partes y en su totalidad es idéntico a sí mismo, pues es totalmente entendimiento, totalmente espíritu, totalmente luz y totalmente fuente de la verdad. Pero a veces pensemos que la simplicidad hoy se la toma de otra manera, como aquel que no habla, aquel que no se compromete, aquel que no se mete. Por eso la falsa simplicidad es, como decía el padre Alfredo Sáenz, de los católicos vegetantes y no de los católicos militantes. La verdadera simplicidad nos lleva a ser católicos militantes. Y es la que dice relación a una cierta coherencia y a una cierta profundidad. El ser simple no es no irse por las ramas, es llamar las cosas por su nombre, lo malo, malo, lo bueno, bueno. El que tiene la verdadera escala de valores. Y por eso pensemos en aquella oración de Santo Tomás, donde dice Santo Tomás, esta oración antes del estudio: dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia un rayo de tu claridad, para remover de mí la doble tiniebla en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Señor, intrúyeme en el ingreso, dirígeme en el progreso, complétame en el terminar. Pero pensemos primero qué significa la palabra simplicidad. Porque lo primero es la etimología de las cosas. Es importante la palabra, como decía un cierto autor, la luz es el esplendor de lo visible. La palabra es el esplendor de lo invisible. La palabra simple, en latín sine, plico, viene de sin, doblez, sin piélago, sin doblez. El simple es el que no tiene doblez, el que no tiene doblez. Son los que no actúan con doblez. No es simplemente que se distingue la doblez de la simplicidad, sino que es su contrario.
La doblez es tener el corazón dividido, una cosa actuar de modo externo y otra cosa actuar de modo interno. Y de eso nuestro Señor nos aconseja claramente al decir en el Evangelio de San Marcos 7, 6, 7. Muy bien profetizó Isaías de vosotros, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Pues me dan un culto vano, enseñando doctrinas que son preceptos humanos. Es decir, con el corazón enseña una cosa, pero con los labios enseña una cosa, pero con el corazón otra. O lo que dice el Salmo 61:5. Se deleitan con la mentira, bendicen con su boca y en su corazón maldicen. Realizan esta ruptura entre el corazón y la expresión exterior. Es una división interna. Se da aquello que da a decir San Vicente Ferrer: cuando alguien tiene la mirada puesta en el mundo, en los honores, y se aparta de Dios, tiene doblez. Ocurre esto con lo que al gallo, que con un ojo mira el cielo y con otro mira el grano. Aquel que tiene su corazón puesto en las cosas, en los honores y en las cosas del mundo, y no en Dios, cae en una cierta doblez. Y la que ha descrito de una manera precisa y de una manera profunda esta doblez es Santa Isabel de la Trinidad en los últimos ejercicios. Y va a decir Santa Isabel de la Trinidad: un alma que transige con su yo, que se preocupa de su sensibilidad, que se entretiene en pensamientos inútiles, que se deja dominar por sus deseos, es un alma que dispersa sus fuerzas y no está orientada totalmente hacia Dios. Pensemos en estas primeras palabras: un alma que transige con su yo, es decir, que está vuelta a la sensibilidad y a las cosas inferiores. Y sigue diciendo Santa Isabel de la Trinidad: su lira no vibra al unísono y el Divino Maestro, al pulsarla, no puede arrancar de ella armonías divinas. Tiene aún demasiadas tendencias humanas. Es una disonancia. El alma que aún se reserva algo para sí en su reino interior, que no tiene sus potencias recogidas en Dios, no puede ser una perfecta alabanza de gloria. No está capacitada para cantar permanentemente el gran canto de que habla San Juan, porque la unidad no reina en ella. En vez de proseguir con sencillez su himno de alabanza a través de todas las cosas, tiene que reunir constantemente las cuerdas de su instrumento, dispersas por todas partes. Qué necesaria es esta bella unidad interior para el alma que quiere vivir en la tierra la vida de los bienaventurados, es decir, de los seres simples, de los espíritus. Me parece que el Divino Maestro se refería a ella cuando hablaba de María Magdalena, de lo único necesario. Pensemos lo que acá dice Santa Isabel de la Trinidad. La simplicidad es esta unidad interior. Cuando el alma se divide y está en esta desarmonía interior, cae en la doblez y se aleja realmente de Dios. Pero hay ejemplos de almas que caen en la doblez. El primero que vamos a ver, aquellos que en el siglo V antes de Cristo caían en esta doblez, que eran los sofistas. Los sofistas, la palabra sofista viene de Sofía, sabiduría. Pero los sofistas son los falsos sabios, los falsos pensadores. Por eso va a decir Platón acerca de ellos: son cazadores interesados de gentes ricas
vendedores caros de ciencia no real, sino aparente. Es decir, enseñan ciencia aparente, pero no la ciencia verdadera y real. O lo que decía Aristóteles de ellos: traficante en sabiduría aparente, pero no real. Aunque se conoce poco de los sofistas, sin embargo, ellos caían, por un lado, en el relativismo. Todo es relativo. La verdad es relativa, no existe. En un cierto subjetivismo, no existe la verdad objetiva. Y en un cierto escepticismo, no se puede conocer la verdad con certeza. Por eso la clave de los sofistas es lo que decía Protágoras, la actitud principal. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Esta es la característica principal de los sofistas, que el hombre es la medida de todas las cosas. Caían en un antropocentrismo. Y todo lo contrario de lo que pensaba Sócrates y Platón. Platón va a decir en el libro de las leyes: Dios es la medida de todas las cosas. Él es el principio, el medio y el fin de todas las cosas, que la envuelve a todas en la bondad de su naturaleza. Y en el libro de la República: porque nunca será abandonado de los dioses el que se afana por hacerse justo y asemejarse a Dios. Vean dos posturas totalmente distintas y opuestas. El hombre, medida de todas las cosas, y la otra postura, la de Platón y Sócrates: Dios, medida de todas las cosas. Son dos posturas totalmente distintas. Y se le atribuye un libro inédito, del cual se conoce poco, que tenían los sofistas: el doble discurso, los discursos dobles. Es decir, cómo hablar de una manera aparente para, de alguna manera, entusiasmar a la gente, pero pensar de una manera totalmente distinta. He aquí la verdad, esa doblez de los sofistas. Pero, como dicen ciertos pensadores, hoy nos encontramos en una nueva sofística. El mundo moderno se maneja en la mentalidad sofística, en la que se coloca al hombre como medida de todas las cosas. Pensémoslo en la nueva era o la era de Acuario, o aquello que decía el Papa Benedicto XVI, la dictadura del relativismo. El relativismo es decir, la verdad depende del hombre y es relativa. No existe la verdad es una opinión. No existe la verdad. La otra postura que cae en la doblez son los fariseos. Pero hay que tener cuidado, porque a veces la palabra fariseo se utiliza de cualquier manera. Aquellas personas que están mal ubicadas dicen a los que están en buena actitud y bien ubicados, que son fariseos. Y nada que ver, es una falsa acusación. La palabra fariseo en hebreo moderno significa separado. Son aquellos que viven separados de las cosas buenas. Son los que se mantienen fieles a la ley, pero caen en un extremo de rechazar las cosas fundamentales, caen en lo accidental y en lo exterior. Es como dice nuestro Señor de los fariseos, San Mateo 23, 5, 8. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan la filacteria y alargan los flecos. Gustan de los primeros asientos en los banquetes. Es como decía San Jerónimo de los fariseos: llevan la ley en lo exterior, en el vestido, pero no en el corazón. No hay verdadera conversión.
Y lo que va a seguir diciendo nuestro Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni permitís entrar a los que quieren entrar. Son ciegos y inicuos. Y lo que describe la doblez es aquel texto de nuestro Señor cuando dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, que os parecéis a sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro huesos podridos. Tienen esta característica. Por afuera aparentemente bien, pero por dentro, en el interior, huesos podridos. El fariseísmo es una tentación continua. Es una tentación continua. Es la corrupción de los religiosos. Es lo que va a decir Padre Castellani, que ha escrito un libro interesante, Cristo y los fariseos. Va a decir que el fariseísmo es la sífilis de la religión y el peor mal que existe en el mundo. El fariseísmo es el abuso y la corrupción de los religiosos. Y si los religiosos es el remedio de la corrupción, ¿con qué remedio se remediará la corrupción del remedio? De suyo no tiene remedio la corrupción del remedio. Y por eso, de alguna manera, el fariseísmo, que pervierte la religión, la pervierte, son los que van a llevar a Cristo a la muerte, son los que van a llevar a Cristo a la crucifixión. El fariseísmo, siendo la corrupción de los religiosos, ha existido y existirá siempre. Pero hay todo un proceso por el cual se cae, que lo va a describir el Padre Castellani. Son 7 pasos por los cuales uno pasa a caer en el fariseísmo. El primero, la religión se vuelve exterior y ostentatoria. Se vuelve exterior. No hay vida interior. No hay conversión interior. Segundo, la religión se vuelve rutina y oficio. Es decir, cae en lo rutinario. Tercero, se vuelve negocio. Se vuelve un interés económico. Cuarto, se vuelve medio de poder o de influencia, endurecimiento pasivo. Quinto, aversión a los que son auténticamente religiosos. Sexto, persecución a los que son auténticamente religiosos, activamente duro y cruel. Y séptimo, concluye en el sacrilegio y en el homicidio. Y eso lo vemos en la vida de nuestro Señor y de los apóstoles, cómo ellos perseguían a los buenos y van a llevar a Cristo a la crucifixión. Por eso es como una caída, y una caída siempre la caída de lo alto, como cayó Adán y Eva en el pecado original. Por eso pensemos lo que decía un pensador: quien no actúa como piensa, termina pensando como actúa. De ahí que podemos describir al fariseísmo en 3 características generales: la soberbia, la hipocresía y la crueldad. La soberbia, que es un vicio capital, mata la raíz de la vida espiritual. Y como dice San Gregorio Magno, es señal evidentísima de los reprobos y por el contrario, la humildad es de los elegidos. Pensemos la soberbia, que es el vicio general que afecta. El que mejor lo ha descrito es San Juan Clímaco en la Santa Escala. Y dice San Juan Clímaco, hablando de la soberbia en sentido general: la soberbia es la negación de Dios, invención de los demonios, desprecio de los hombres, madre de la condenación del prójimo, hija de la alabanza humana, indicio de esterilidad espiritual, destierro de la ayuda de Dios,
precursor de la locura, agente de las caídas, fuente de la ira, puerta de la hipocresía, apoyo de los demonios, custodio de los pecados, agente de la falta de misericordia, ignorancia de la compasión, inquisidor amargo de las culpas ajenas, juez inhumano, adversario de Dios, raíz de la blasfemia. Todo eso es lo que hace que la soberbia, por eso conduce al pecado mortal. Y los fariseos tenían terrible soberbia. Esto lo vemos en la figura de la parábola del publicano y del fariseo. Ambos entran al templo, pero entran con disposición totalmente distintas. Esto está en el Evangelio de San Lucas 18, 11, 14. El fariseo ora de pie, pero mirándose a sí mismo en la vanidad y despreciando a los demás pecadores. Y por eso va a decir el fariseo: oh Dios, te doy gracia de que no soy como los demás hombres, rapaces, injustos. Ayuno 2 veces en la semana. En cambio, el publicano, que estaba de rodillas, no se atrevía a mirar y tenía los ojos bajos. Y decía: oh Dios, sé propicio de mí que soy pecador. Y como dice San Juan Clímaco, la soberbia hace que uno desprecie la misericordia para con los demás. Y por eso cuando Cristo se reúne con los pecadores y con los publicanos, ellos se van a quejar y van a decir: cómo tu maestro come con publicanos y pecadores. Nuestro Señor, que lo oyó, le dice: no tiene necesidad los sanos del médico, sino los enfermos. Y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido yo a llamar a los justos, sino a los pecadores. Por eso pensemos, la actitud mejor que tenemos que tener siempre, a distinto de los fariseos que tenían la soberbia, es la humildad. Decía San Juan de la Cruz: más agrada a Dios una obra pequeña que sea, hecha en escondido, no teniendo la voluntad de que se sepa, que 1000 hechas con ganas que las sepan los hombres. Hacer las obras con humildad y con entrega. La segunda característica general es la hipocresía. La palabra hipocresía, según San Isidoro de Sevilla, es una palabra griega que significa simulador. Siendo malo en su interior, se muestra aparentemente bueno en el exterior. Aparenta, pero no hay verdadera actitud, no hay verdadera conversión. Por eso va a decir Santo Tomás: el fariseísmo es como opuesto a la verdad. A la verdad se opone que alguien manifieste lo contrario a lo que hay en él. Por eso la simulación, dice Santo Tomás, es propiamente cierta mentira manifestada en signos exteriores. El fariseo busca engañar a los demás por lo que no es, por lo que no vive. La mentira es su alma predilecta. Necesita de ella para justificarse y atraer a los demás. El fariseísmo, dice el padre Miguel Fuente, va muriendo lentamente a la verdad y a la verdadera religión, pero conservando tenues resabios de ella. Se produce una especie de desdoblamiento de la personalidad religiosa. Finalmente se cae en la hipocresía. El desdoblamiento de la personalidad termina quebrándose y se hace consciente de la realidad farisaica. Por eso la mejor actitud siempre es la actitud de la verdad, sea en el exterior como en el interior, la verdadera conversión. Esta verdad que lleva a la veracidad, en la que se manifiesta exteriormente y de modo interior. O aquello que va a decir San Pablo:
abrazados en la verdad. Esa verdad en la que se tiene que manifestar. En cambio, la actitud de la apariencia es la mentira. Y eso es lo peligroso a veces en la vida espiritual. Y por último, la crueldad. Esa crueldad que lleva a perseguir a los que son buenos, a los que están ubicados en la buena posición. Decía Nietzsche, que era ateo, que habla de la muerte de Dios, hablando sobre la muerte de Dios. Nosotros hemos matado a Dios, porque era un testigo insobornable, que veía las miserias de los hombres, las fragilidades. Y por eso lleva esa postura del rechazo y de la muerte de Dios. El falso creyente persigue de muerte a los verdaderos creyentes con saña ciega, con fanatismo implacable. Un segundo punto, la simplicidad, es la unidad. La unidad. Sería imperfecto quedarnos en el aspecto negativo de la doblez. Es lo que va a decir Santo Tomás Moro. No hay que mirar solamente la fealdad del vicio, sino la belleza de la virtud. Es importante mirar la belleza de la virtud. La palabra simplicidad, compuesta de sin en la raíz indoeuropea, indica unidad. Y la palabra plex, de la raíz plac, indica tejer, enlazar. Y entonces la simplicidad, en un segundo sentido positivo, es la unidad interior. Esa unidad en la que está unificado en lo más profundo del ser. Es decir, habla en esa especie de unidad. Es lo que se decía de Job. Había en la tierra un varón llamado Job, hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta es la característica de la verdadera simplicidad. Hombre íntegro, es decir, vivía en la integridad. Esa integridad en la unión con Dios, temeroso de Dios y apartado del mal. O aquello que Cristo le va a decir a Natanael en el Evangelio de San Juan 1:42. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay doblez, y que era hombre simple, hombre coherente. Él tenía esa unidad interior. Y esa unidad interior se va a dar aquello que Cristo le va a decir a los apóstoles. Van a ir en medio de lobos, Y entonces Cristo dice, sed pues prudente como serpiente y simple como paloma. Esta palabra la podemos aplicar al momento actual. Estamos yendo en medio de lobos. Y entonces tenemos que ser simple, prudente como serpientes y simple como paloma. Las dos cosas tienen que estar unidas. La prudencia de la serpiente y la simplicidad de la paloma, para no dejarse atrapar por los engaños que ofrece el tentador. San Juan Crisóstomo comenta lo siguiente: tratándose de animales irracionales, ni prudencia ni sencillez sirven para nada, pero en vosotros de mucho. Más veamos qué prudencia es la que aquí pide nuestro Señor. Prudentes como serpiente. Como la serpiente lo abandona todo, y aun cuando le hagan pedazo el cuerpo, no hace mucho caso de ello, con tal de guardar indemne en la cabeza. Así vosotros, parece decir el Señor, entregaros todo antes que la fe, que cuando fuera necesario menester perder la riqueza del cuerpo, la vida misma. La fe es la cabeza y la raíz. Si esa se conserva indemne, aun cuando todo lo pierda, todo lo recuperará más espléndidamente. Y sigue diciendo en otro lugar. De ahí
que no nos mandó el Señor que seamos solo sencillos e ingenuos, ni solo prudentes. Para que haya virtud, quiso que una y otra cosa fueran a la par, para que no recibamos golpes en los puntos mortales. Tomó de la serpiente la prudencia, la sencillez de la paloma, para que no nos venguemos de los que nos agravian, ni busquemos daños a quienes nos arman sus acechanzas. Si esta sencillez no se añade, ¿para qué sirve la prudencia? ¿Qué puede entonces haber más duro que estos preceptos? ¿No era bastante tener que sufrir? No, responde el Señor, ya no os permito ni que os irritéis, pues tal es la naturaleza de la paloma. Así como si una echa a andar seca la caña del fuego, sin embargo, no nos alborotaremos, lo que el Señor predijo sucedió, lo que mandó fue cumplido y se mostró en las mismas cosas. Los apóstoles fueron prudentes como las serpientes y simples como las palomas, y ciertamente que no eran de naturaleza diferente, sino de la misma que nosotros. Nadie tenga, pues, por imposible estos mandamientos, mejor que nadie sabe el Señor de la misma naturaleza de las cosas, y Él sabe perfectamente que la insolencia es fuego que no se extingue con otra insolencia, sino con la mansedumbre. Es decir, las dos cosas tienen que estar íntimamente unidas, la prudencia y la simplicidad. La prudencia de la serpiente, pero si se da la prudencia de la serpiente sin la simplicidad, se cae en la astucia. Y si se da la simplicidad sin la prudencia, caemos en la ingenuidad, y eso es lo peligroso. Pero tenemos que ser simples como Dios es simple, la simplicidad de Dios. Y esta simplicidad de Dios es la base de nuestra simplicidad. Por eso, como dice el Evangelio de San Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que adoran han de adorarlo en espíritu y en verdad. El Señor es espíritu. Y el Señor se va a revelar como aquel que es. Yo soy el que soy. Y se comenta San Agustín diciendo esta expresión. Oí lo que le dijo a Moisés cuando preguntaba el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Mira si alguna otra cosa es. Junto a Dios ninguna criatura tiene verdadero ser, pues lo que es verdaderamente es, no conoce mudanza alguna. Todo cuanto se muda y fluye y en ningún tiempo cesa de cambiar, eso fue y será, pero no es. Porque lo que fue ya no es, lo que será todavía no es, y lo que viene para pasar será para no ser. Pero en Dios no hay fue y será, sino únicamente es. Únicamente es. Dios es el que es. Y por eso va a decir Juan Pablo II, así pues Dios, que se ha revelado a sí mismo al hombre, sigue siendo para él en esta vida un misterio inescrutable. Este es el mismo misterio de la fe. Dios que se ha revelado a sí mismo al hombre continúa siendo para el entendimiento humano alguien que es simultáneamente conocido e incomprensible. El hombre durante su vida terrena entra en contacto con Dios en la revelación de la oscuridad de la fe. Esto se explica en todo el mundo moderno. Dios es simple. Y el que habla de la simplicidad de Dios es Santo Tomás de Aquino. Va a decir, Dios es simple. Pero ¿por qué convenía que Dios fuera simple? Cuando decimos que Dios es absolutamente simple, queremos decir que excluye cualquier género de composición. Si se supiera a Dios compuesto de algún modo, habría que negar sus atributos fundamentales y Dios ya no sería Dios. En efecto, Dios es el primer principio de todas las cosas y por lo mismo absolutamente independiente, causa no causada, ser infinito.
Lo hemos ya demostrado. Pero todo ser compuesto, por el contrario, es dependiente, causado y finito. Dependiente porque es siempre posterior, al menos por naturaleza, a las partes de las que resulta y no puede subsistir sin ellas. Causado porque constituye siempre una determinada combinación de partes. Supone una causa capaz de idearla y de realizarla. Y finito, en fin, porque mientras las partes de un compuesto pueden ser aumentadas y disminuidas sin límite, el infinito, por el contrario, no es susceptible de aumento ni disminución. Por otra parte, todo compuesto teniendo partes finitas, o sea, partes que se complementan y se limitan mutuamente, es necesariamente finito, ya que por mucho que se multiplique, los elementos finitos no podrán llegar a ser nunca infinitos. Y Dios es infinito. Y esto también lo plantea el Catecismo de la Iglesia Católica. El Padre es lo mismo que el Hijo y el Hijo lo mismo que el Padre. El Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada uno de las tres personas es en realidad, es decir, sustancia, la esencia o la naturaleza divina. Y hay un texto interesante, hay una manifestación interesante que le hace Dios a una mística, a una clarisa, donde le habla cómo Dios es más simple que nosotros. Yo soy más simple que tú. Y le dice Dios a esta mística: descubrirme, conocerme, recibirme y luego venir a mí, esta es la única razón de cada vida. Si quieres amarme, piensa en mí. Para pensar en mí, ámame. Piensa en lo que sabes de mí. Tu amor crecerá y el amor te dará un conocimiento más profundo. Yo soy la fuente, ven a la fuente. Es inagotable. Haz silencio a tu alrededor y en ti. Abandona tus deseos. Toma mis deseos y mis sentimientos, entonces mi alegría te visitará aún en las tinieblas más profundas. Descended al fondo, bien al fondo de vosotros mismos. Allí me encontraréis. Haced silencio, bien al fondo de vosotros mismos. Escucharéis mi voz. Escuchadme. Haced lo que os digo. Yo os transformaré. A contrario de las potestades humanas que se imponen, yo no me impongo jamás. Delicadamente ofrezco mi espíritu. Si se me recibe, yo me doy más aún. Cuanto todas las otras cosas se hayan callado, oiréis la mía. Se me pide ayuda, pero raramente me consultan mis deseos y raramente se me escucha. Me dais lo que queréis darme. Parece que se pierde el tiempo si se averigua lo que pido, lo que quiero. Sin embargo, es lo que debéis hacer. Tantas almas no me oyen porque habláis en mi lugar. Si supiera lo que podría hacer con el silencio. Hablo a cada alma, si hay quienes no me oyen es porque no me escuchan. Arrastro todas las almas hacia mí, las invito. Muchas no entienden, muchas no escuchan. Yo que nunca os engañé, soy incansablemente engañado. Mi amor invita sin cesar a cada alma de la forma que conviene. Pero solo me descubren aquellas que me buscan. Escucha por aquellas que no quieren oír mi voz. Yo soy más simple que tú. Sí, yo, la sabiduría eterna. Conversar conmigo, estar unido a mí, a cada instante es fácil, es simple. Basta amar a todas las criaturas por mí y a mí más que a ninguna de todas las criaturas. Basta escucharme y hacer lo que digo, porque digo cosas simples, siempre oportunas. De lo que te sucede o ves que crees que eres tú mismo quien sugiere estos pensamientos. Hijita mía, como en tus meditaciones anteriores, tú te dirás a ti misma cosas más complicadas. Estoy muy cerca de ti, dentro de ti,
soy muy simple. Me buscáis lejos como un Dios inaccesible. Por eso pasáis a mi lado sin verme y no sentís la inmensa dulzura que mi presencia deja en vuestra alma. Ahí estoy en perfecto silencio, con perfecta paciencia. Si intentas hablar de mí, tu voz podría cubrir la mía. Más vale un respetuoso silencio que permite escucharme. No es necesario que siempre te hable con palabras. Es suficiente que tú me escuches. No es necesario que me veas, es suficiente que me mires y deje los ojos de tu alma hundida en mí. Oye mi silencio, así es conveniente adorar a Dios. Este texto, que es extenso, sin embargo, tiene una riqueza muy profunda. Yo soy más simple que tú. Dios es más simple que nosotros. Pensemos que lo que Dios nos propone es simplemente que lo sigamos. Que lo sigamos. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo y sígame. Dios es más simple. Pero a veces nos complicamos, a veces caemos en las complicaciones. Y la complicación es todo lo contrario de la verdadera simplicidad. Y el modelo de simplicidad es Cristo. Cristo es el modelo de simplicidad. Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Asumió lo que no era sin dejar de ser lo que era. Y Cristo todo lo lleva a Dios, se somete a Dios. Él mismo lo va a decir en el Evangelio de San Juan 4:32-4. Yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían uno a otro, ¿acaso alguien le ha traído de comer? Jesús le dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, tiene una doble voluntad, la voluntad divina y la voluntad humana. La voluntad divina con la cual concuerda con el Padre eternamente, y la voluntad humana con la cual Él hace y cumple con la voluntad del Padre. Por eso va a decir, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque he bajado al cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo te he glorificado sobre la tierra llevando la obra que me encomendaste a realizar. Y Cristo se entrega por completo. Es decir, tiene esa entrega, esa oblación de sí mismo. Y en eso lo tenemos que imitar a nuestro Señor. A medida que lo imitamos, crecemos espiritualmente. Y Él obra libremente. Por eso va a decir en el Evangelio de San Juan 10:18. Nadie me quita la vida, soy yo quien la doy a mí mismo. Tengo poder para darla y poder para volverla a tomar. Tal es el mandato del que Padre he recibido. Cristo nos amó y se entregó por nosotros en oblación y sacrificio a Dios en olor suave. Se entregó por nuestros pecados para librarnos de lo malo. Cristo se ofreció. Y por eso, en esa armonía de lo que cumplió, Cristo vive en esa perfección. Y nos invita a seguirlo en esa renuncia de las cosas. Otro punto que es importante, la simplicidad virtuosa. La simplicidad virtuosa. Es decir, no basta decir soy simple, sino que tiene que estar ejercitada en la virtud. Y la virtud es las flores del alma. Son hábitos buenos. La palabra virtud viene de vir, que significa fuerza. Es una fuerza ordenada hacia el bien, en donde unificamos todo nuestro ser en Dios. Unificamos todo nuestro ser en Dios. Y un modelo de esa simplicidad virtuosa, que también es modelo para nosotros, son los monjes, la vida monástica. La palabra monje, en su etimología en sentido profundo, posee una triple significación. Primero, el monje es ante todo aquel que vive solo, sin mujer. Por eso decían de Adán
que llevaba vida monástica antes de conocer a Eva. Y también decían de San Juan Bautista, que era como ángel en el desierto. En segundo lugar, el monje es aquel cuya actividad está orientada hacia un único fin. Es aquel que vive sola con Dios solo. Es el que está unificado en su ser. Es uno con el uno. El verdadero monje es el que desea agradar a Dios con todo el corazón. Se rechaza el estar dividido, lucha para no dejarse vencer por los vicios y tentaciones. Por eso, como dice un himno dedicado a la vida monástica, solitario es aquel que no está mezclado con el mundo y que continuamente conversa con Dios solo. Viendo es visto, amando es amado, y llega a ser luz, a ser iluminado inefablemente. Glorificado se estima más pobre y siendo familiar se aproxima, sin embargo, como un forastero. Oh maravilla totalmente extraña e inenarrable. A causa de la abundancia infinita, soy pobre y juzgo no poseer nada, poseyendo mundo. Y el monje es el que continuamente conversa con Dios solo. Es aquel que dirige su mirada hacia Dios, solo con Dios solo. Y en tercer lugar, es aquel cuyo corazón está unificado. Vive en esa íntima unión con Dios. Es decir, son los que están en la simplicidad. Por eso, como dice Santa Isabel de la Trinidad, hablando de la simplicidad de esa unidad interior, dice Santa Isabel de la Trinidad: ¿qué significa esta mirada simple de que nos habla el Divino Maestro? Se trata de la simplicidad de intención que unifica todas nuestras fuerzas dispersas del alma y une al mismo espíritu con Dios. La simplicidad da a Dios honor y alabanza. Es ella quien le presenta y ofrece las virtudes. Después, penetrando en sí misma y traspasando su ser, penetrando y traspasando el ser de las criaturas, encuentra en Dios en su profundidad. Ella es el principio, el fin de las virtudes, su esplendor y su gloria. La llamo intención simple, a la que, preocupándose solamente de Dios, le ofrece todas las cosas. Es ella quien pone al hombre en presencia de Dios, le ilumina y le fortalece, se despoja y libera ahora y en el día del juicio de todo temor. Es ella el impulso interior y el fundamento de la vida espiritual. La simplicidad de intención nos dará la herencia gloriosa que la eternidad nos ha preparado. Toda la vida de los espíritus, toda su virtud, consiste juntamente con su semejanza divina en la simplicidad de intención. Su reposo supremo es en la altura de la gloria, también se realiza en la simplicidad. El alma simplificada, elevándose a impulso de su mirada interior, penetra dentro de sí y contempla en su propio abismo el lugar secreto donde se realiza el toque de la Santísima Trinidad. El alma penetrado de esta manera en la profundidad, consiguiendo llegar hasta el fundamento que es la puerta del cielo. Ser alma simple, la unidad interior. Por eso, por ejemplo, hay un triple ideal donde que se expresa a través de las distintas civilizaciones. El primer ideal: conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. El segundo: gobiérnate a ti mismo. Y tercero: dónate a ti mismo. Primero es del mundo griego: conócete a ti mismo. Lo primero y principal es conocerse a sí, y llegar a ese conocimiento de sí. Es como decía Plutarco: reconoce que eres mortal y que Dios es inmortal. Conocerse así. Pero no basta conocerse así,
El segundo paso es gobiérnate a ti mismo. Gobiérnate a ti mismo. Es el dominio de sí, el ejercitar el señorío en sí mismo. Como dije Chesterton, el hombre puede más fácil dar la vuelta al mundo que gobernarse a sí mismo. Y el tercer ideal es el ideal cristiano. Dónate a ti mismo, darse a sí mismo, en la medida que uno se ofrece al Señor. Y termina siendo una alabanza de gloria, lo que dice Santa Isabel de la Trinidad, que es una alabanza de gloria. Una alabanza de gloria es un alma que mora en Dios, que le ama con amor puro y desinteresado, sin buscarse a sí misma en la dulzura de ese amor, que le ama independientemente de sus dones y le amaría aunque nada hubiese recibido de él, que solo desea el bien del objeto amado. Pero ¿cómo desear y querer efectivamente el bien de Dios? Cumpliendo su voluntad, pues ella dirige todas las cosas a su mayor gloria. Por tanto, esta alma debe entregarse tan plena y ciegamente al cumplimiento de la voluntad divina que no puede querer sino lo que Dios quiera. Una alabanza de gloria es un alma silenciosa que permanece como una lira bajo el toque misterioso del Espíritu Santo, que produce en ella armonías divinas. El alma sabe que el sufrimiento es una cuerda que produce los más dulces sonidos. Por eso desea tenerla en su instrumento para conmover la más tiernamente el corazón de Dios. Y esta alabanza de gloria es lo que hace que el alma tenga esta unidad interior y tenga esta mirada simple, no solo la mirada simple del cuerpo, sino del alma. Y sigue diciendo Santa Isabel de la Trinidad: el alma, por la simplicidad de la mirada con que contempla fijamente su divino objeto, se encuentra despojada de todo cuanto lo rodea y principalmente de sí misma. Es entonces cuando resplandece con la ciencia de la gloria de Dios. Esta alma es ciertamente la alabanza de gloria de todos sus dones. Ella canta a través de todas las cosas y por medio de sus actos más ordinarios el canto grande. Su canto conmueve a Dios hasta lo más íntimo de su ser. El alma que canta la gloria, pero que está despojada de sí misma. Es como decía Santa Teresita del Niño de Jesús: fui enteramente feliz cuando me olvidé de mí misma. Y olvidarse de sí es vaciarse de sí, para dejarse llenar por Dios. Es lo que va a decir San Juan de la Cruz cuando habla de la humildad. Es vaciarse de sí para dejarse llenar por el todo que es Dios. Esa es la humildad. O dicho de otra manera, la humildad es dejar que Dios sea Dios en lo profundo de nuestra alma. Dejar que Dios sea Dios en lo profundo de nuestra alma. Y un otro punto importante: un alma simple es un alma virgen. Es decir, el alma simple es un alma virgen, un alma dispuesta al desposorio con Dios. Hay un doble sentido de la palabra virginidad: las que se consagran a Dios viven en la virginidad. Pero hay un sentido espiritual, Por eso la virginidad tiene un doble aspecto: positivo el uno y negativo el otro. Aspecto positivo: la unión con Dios, cada quien según la índole de su particular gracia. El alma es virgen en cuanto está unida a Dios, quien por estar completamente desprendido en cuanto no es Él, es la virginidad perfecta y absoluta. Y el aspecto negativo, el desprendimiento de cuanto puede ser obstáculo a la unión con Dios, y además la desnudez y la separación en cuanto sea posible y razonable, todo cuanto no conduce especialmente a Dios. En esto estriba la esencia de nuestro espíritu: entender a Dios de suerte que libre en cuanto nos sea, lleguemos a transformarnos en puras capacidades de lo divino.
se puede pedir algo más simple. Todo en nuestra vida debe ser simple y virgen. Unirnos a Dios con simplicidad y la virginidad de la existencia solitaria, tal es nuestro espíritu y toda nuestra vida. El que es verdaderamente simple es divino en todo. Las almas grandes y sublimes son siempre las almas más simples, pues son las que están más cerca de Dios. Y por eso el alma que es simple primero va hacia Dios, se dirige derecho a Dios. Jesús es la corona de las almas simples y de las almas vírgenes. Pureza de amor, solo Dios es virgen porque es el único que se basta a sí mismo. Para ser virgen se requiere, por tanto, despegarse de todo cuanto no es Dios. Y ciertamente no de una manera cualquiera, sino absolutamente a fin de hallar en Dios el verdadero principio de la vida. La segunda característica, el desapego de las cosas sensibles, el alma simple y virgen. Ser virgen quiere decir estar desapegado a lo sensible y unida exclusivamente a esta simplicidad perfectísima que es Dios. Y por último, alimentarse solamente de Dios. Vivir en esa entrega. Y un último punto, la simplicidad y el niño. Pensemos que si queremos vivir en esa simplicidad, en esa armonía interior, en ese dominio de sí mismo, tenemos que hacernos como los niños. El niño es el más simple que existe. Y dice Santo Tomás, hablando del niño Jesús, que posee las siguientes características: la pureza, la humildad, la amabilidad y la mansedumbre. La pureza, encontramos en él suma pureza, porque es candor de luz eterna y espejo sin mancha. Humildad en el niño Jesús. Encontramos también en este niño suma humildad, se anonadó a sí mismo. Amabilidad, porque es el más hermoso de los hijos de los hombres y aún de las milicias angélicas. Y por último, mansedumbre, es benigno y clemente, paciente y de mucha misericordia. Y un ejemplo de humildad son siempre los santos. Pensemos lo que decía Santa Teresita, el niño Jesús, que quiso hacerse como niño. ¿Qué importan las obras?, decía Santa Teresita. El amor puede suplir una larga vida. Jesús no mira el tiempo, porque es eterno. Solo mira al amor. Jesús quisiera amarle tanto, amarle como jamás ha sido amado. A cualquier precio quiero alcanzar la palma de Inés, si no por el martirio de la sangre, ha de ser por el del amor. ¿Qué importan las obras? Jesús puede suplir una larga vida. Jesús no mira el tiempo, sino la eternidad. Y tiene expresiones interesantes Santa Teresita del Niño Jesús. La primera expresión: Dios todo lo ve, me abandono a Él. Esa es la manera que el niño se abandona. El niño se abandona confiando en la providencia de Dios. Dios todo lo ve, me abandono a Él. Sigue diciendo Santa Teresita: una sola cosa deseo, la voluntad de Dios. Con tal que Él esté contento, me siento en el colmo de la felicidad. Significa agradar a Dios en todo momento. En eso consiste la santidad, agradar a Dios en todo momento. Quiero todo lo que Dios me da. Y eso lo vivió intensamente Santa Teresita. El sufrimiento, la turbación, la alegría. Quiero todo lo que me da. El calor, la humedad, todas las cosas, los mosquitos. Por eso no tenemos que quejarnos tanto del calor y de la humedad. No quiero entrar en el cielo un minuto antes por propia voluntad. Es decir, si entrar al cielo por voluntad de Dios. No prefiero una cosa a otra. Lo que Dios prefiere y escoge por mí, eso es lo que más
me gusta. Siempre tenemos que buscar, escoger lo que Dios escoge por mí. Me gusta tanto la noche como el día. No sufro sino de instante en instante. Es porque se piensa en el pasado y en el porvenir, por lo que uno se desalienta y desespera. Padezco de minuto en minuto. Él me da en cada momento lo que puedo soportar y no más. Qué interesante esto. Dios nos da lo que podemos soportar y no más. Lo que tenemos que padecer, Dios nos da la ayuda. Dios me da valor en proporción de mis sufrimientos. Siento que de momento no podría soportar más, pero no tengo miedo, puesto que si los sufrimientos aumentan, Dios aumentará al mismo tiempo mi valor. Si los sufrimientos aumentan, Dios aumenta el valor. Dios nos da lo que necesitamos en cada momento. Por eso, como alma simple, Santa Teresita decía aquello: Señor, no quiero decir como San Pedro, no te negaré, sino decía: Señor, dadme la gracia para no caer. Y eso es lo que debemos pedir diariamente: Señor, dadme la gracia para no caer. Y vivir en la simplicidad como niño es vivir cada momento, cada instante en Dios. Es como decía el San Pío de Pietrelcina: el pasado en su misericordia, el presente en su amor y el futuro en su providencia. Vivir el pasado, el presente y el futuro, pero en Dios. Pasado en su misericordia, presente en su amor y el futuro en su providencia. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Es un poquito rápido, bueno, pero... Sean simples. Yo les aconsejo la Santa Escala de San Juan Clímaco. Santa Escala de San Juan Clímaco. Es interesante porque habla de las virtudes y de los vicios. De la virtud y de los vicios. ¿Sí? Padre, a raíz de las dificultades, diríamos, de estos últimos tiempos, a uno le viene el recuerdo de aquella obra de Rosmini, las 5 llagas de la iglesia. Sí, sí. Que, por lo menos hasta donde yo conozco, hay gente que ni siquiera sabe que existe. Sí, sí, sí. Y que, bueno, el mismo San Ignacio repite algunos de esos males, ¿no? Sí, sí. San Ignacio el anterior. Da la impresión que ese es uno de los males de estos tiempos, ¿no? Esto que había dicho ya Pablo VI del humo de Satanás dentro de la iglesia. Sí, sí. Y tenemos que vivir en la santa indiferencia. Resulta que alguien quiso entrar a la vida monástica y el maestro era medio rudo, medio fuerte, ¿no? Y dice: venga, vamos al río. Y lo llevó al río, ¿no? Entonces, cuando estuvo en el río, lo agarró del hombro y lo hundió debajo del agua. Y entonces pegaba manotazo y quería salir afuera. Y así lo hizo como 5 veces. Y entonces después lo llevó a la orilla del río y le dice: ¿Qué quería hacer usted cuando estaba debajo del agua? Y dice: respirar. Y si no respiro me muero. Bueno, dice: si usted busca la perfección como buscaba respirar, entonces quédese en el monasterio. Quédese en el monasterio. No significa que eso lo hagamos los dominicos, ¿no? Porque no nos quedamos sin vocación. Y había otro que era un poquito más tranquilo y le dice al futuro novicio: bueno, ¿usted quiere entrar en la perfección? Bueno, vaya al cementerio y hable en contra de los muertos todo lo que se le ocurra. Bueno, y como por obediencia tuvo que hacerlo, fue al cementerio y habló de los muertos todo lo contrario, todas las cosas negativas. Cuando volvió, le dice: ahora vaya de nuevo al cementerio y hable todo lo positivo. Y se decía: este novicio está medio loco, ¿no?
y hacer todo lo positivo, todo lo negativo y todo lo positivo. Y va al cementerio y habla todo lo positivo de los muertos. Y entonces vuelve el novicio y le dice el maestro espiritual, ¿qué le decían los muertos cuando usted hablaba todo lo negativo? Y nada. ¿Y qué le decían los muertos cuando usted le hablaba todo lo positivo? Y nada. Bueno, usted si quiere entrar a la vida religiosa debe ser como los muertos, tener una santa indiferencia, no turbarse en excesivo por la adversidad y no envanecerse excesivamente por la prosperidad, sino vivir de alguna manera de modo armonioso, sea en la adversidad y sea en la prosperidad, vivir totalmente. Y pensemos que la iglesia, ¿de qué es iglesia? Siempre han habido dificultades. Está Rusia y la Iglesia Universal de Soloviev. Y una de las expresiones que decía Soloviev, pensemos que Cristo le va a decir a San Pedro, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Y sin embargo, San Pedro después lo reafirma. O aquello de Von Pastor, que fue un pastor protestante, que escribió la mejor historia de los papas. Y entonces escribió sobre la iglesia y llegó a decir, si la iglesia fuera una institución humana, con toda la miseria que tiene, hace rato que estaría destruida. Y se convierte y se hace católico. Se convierte. Por eso tenemos que pensar que siempre las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Siempre van a estar todas las dificultades. Pero está el Señor, ¿no? El Señor, lo que dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. El Señor es el que nos ayuda en todo momento, ¿no? En todo momento. Así es. No piensen que los dominicos tenemos ese método de discernimiento, si no nos queda ninguno. Pero no sería mal tener ese zamarrón así. Bueno, hacemos la oración. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Bueno, a ser buenos.